Buenos días. Welcome. Thanks for coming. Gracias por estar aquí ahora por la mañana para participar en esta mesa redonda sobre el turismo colaborativo enfocado sobre todo en las personas con discapacidad. Tenemos un plantel de invitados muy interesante que yo voy a pasar a presentarles brevemente y enseguida comenzaremos con el turno de preguntas. A mi derecha, Ivor Ambrose, un consultor independiente enfocado en temas de discapacidad. A su lado está Katerina Papamichail, una arquitecta griega que también está especializada en cómo la arquitectura se tiene que conformar para dar cabida a las personas con discapacidad. A su derecha está Martin Sibley, que es el coeditor de una página online que se llama Disability Horizons, Horizontes de la Discapacidad sería la traducción, y que acaba de poner en marcha un emprendimiento, una empresa muy interesante que se llama Accomable y que sería como una especie de Airbnb para personas con discapacidad. Esto es un proyecto muy reciente que él tiene. Me estaba comentando que ya hay más de 100 lugares que se han apuntado a este emprendimiento y que tienen muy buenas perspectivas y él lo está coordinando. Me parece una cosa muy interesante de la que luego hablaremos. Y a su derecha está Francisco Javier Aragón Cánovas, que es director del Grupo de Investigación Turismo, Ocio y Medio Acuático de la Universidad Camilo José Cela. Por otra parte, tenemos vía Skype a una persona de Lonely Planet. Lonely Planet, como ustedes saben, es la editorial más importante de libros de viajes en el mundo y él se llama Martin Herg. Y vamos a empezar dándole paso a él para que nos cuente vía Skype desde Australia, él está en Australia, cuáles serían un poco los retos, que de una manera muy breve, a ver si nos lo puede responder, cuáles serían un poco los retos que tienen las publicaciones de viajes como Lonely Planet para dar cabida en ellas a las personas con discapacidad. También sería interesante que él nos dijera si existe en Lonely Planet alguna iniciativa para publicar algún tema específico relacionado con las personas con discapacidad. Martin. Muchas gracias, estoy encantado de estar ustedes, aunque esté bastante lejos. Estaría encantado de estar ahí en persona, pero por desgracia no me va a ser posible. He estado liderando este proyecto para Lonely Planet durante los últimos 18 meses. Es un proyecto que trata sobre viaje accesible o turismo inclusivo. Ya hemos publicado un libro de prueba de concepto en Melbourne que se llama Melbourne Accesible. Lo publicamos en noviembre del año pasado y desde entonces ya hemos tenido más de 11.000 descargas. Creo que esto viene a ilustrar que hay necesidad de esta información. Pienso que cualquier persona que viaje con una discapacidad podrá afirmar que lo más difícil al viajar con una discapacidad es el acceso a la información precisa. Y de eso se trata también el negocio de Lonely Planet, el facilitar información. Pero mi objetivo es que Lonely Planet pueda realizar esa misión en el campo del turismo inclusivo. De manera que podemos facilitar esa información para poder ayudar a las personas con discapacidades a que viajen más y que viajen con mayor confianza. Que viajen más, por un lado, porque considero que muestran muchos estudios a día de hoy que las personas con discapacidades necesitan fiarse de la información que detecten y si encontraran información fiable, viajarían más, como muestran estos estudios. Por lo tanto,
Hay que darle visibilidad a este tema porque la gente con discapacidades necesita información más fiable antes de emprender su viaje. Es más difícil para una persona que tenga una necesidad específica que pueda viajar de forma espontánea. Por lo tanto, esto normalmente incluye mucha planificación antes de poder llevar a cabo cualquier tipo de viaje. Espero poder crear otra guía y en esta ocasión será una guía sobre Río, que espero llegue a tiempo para las Olimpiadas y para las Paralimpiadas del año que viene. Esta será mi segunda publicación. Y mientras tanto, estoy casi a punto de publicar una lista bastante extensa de recursos en línea para poder viajar con una discapacidad. Me parece que incluye unas 500 páginas web a las que se pueden referir las personas para encontrar más información. Esto va a incluir también páginas de gobiernos locales, de gobiernos, de ONGs, de agencias de viajes y blogs personales. Y también páginas web de información general. Espero poder publicarlo en el próximo mes. Y va a ser un PDF gratuito. Ahora mismo estoy intentando firmar un memorando de entendimiento con ENAT. Y hay una posibilidad de que esa misma información se pueda publicar en la página web y que sea una página también gratuita y accesible. La ponencia. Me gustaría que ahora Martin nos presentara su proyecto, que nos pusiera un vídeo que creo que tiene preparado y que nos hablara un poco de cuál es su actividad y cuáles son sus labores como coeditor de esta publicación online, Disability Horizons, y de este nuevo emprendimiento que él está poniendo en marcha. Okay, cool. Muchas gracias por la presentación. En cuanto al vídeo, me parece que lo van a reproducir justo a mis espaldas, lo cual dará un elemento visual respecto a lo que estamos haciendo en Disability Horizons y llevamos haciéndolo en los últimos tiempos. Tanto yo como mis compañeros de socio que no han podido venir porque están ahora mismo trabajando en Barcelona. Pero es información que hemos realizado en el último año, que hemos llevado a cabo en el último año. Y bueno, en cuanto a el origen del proyecto que ahora mismo está en pie, pues creo que emana del hecho de que durante mucho tiempo el mundo era menos accesible y estamos aquí a día de hoy porque todavía queda mucho trabajo por hacer. Hay mucho que resolver porque no todo es perfecto todavía para las personas con discapacidades. Pero es importante también echar la vista atrás, unos 10 o 20 años atrás, para ver cuál ha sido el progreso realizado. Hemos visto los productos y el lado de la oferta, que ha mejorado mucho, ha mejorado para poder facilitar que las personas con discapacidades hayan viajado. Y esto lo he aprendido de primera mano porque he tenido que planificar viajes con mi silla de ruedas para ver el mundo. Y al hacerlo empecé también a publicar en el blog y de esta manera, bueno, pues fue aparente para otras personas que era posible y ellos pensaban que era imposible. De esta manera conseguí inspirarles y les daba el ejemplo de que alguien como ellos estaba siendo capaz de hacerlo. Como estaba comentando Martin en Lonely Planet, después de inspirar a la gente pues quiere salir al mundo, pero necesitan información y esto es lo que intentamos hacer en Disability Horizons, en mi blog. Y sobre todo lo que intentamos hacer es inspirar a la gente y cubrir las demandas de la gente que quiera viajar y que lo puedan hacer de la forma más fiable posible, que puedan organizar la logística y demás. Y el hecho de que hayamos crecido tanto en 4 años muestra que había una gran necesidad de este tipo de mensaje positivo. Tenemos unos 30-40.000 lectores todos los meses en nuestra revista online y no tenemos un par de escritores, tenemos muchos escritores y cada artículo que publicamos emana de esta comunidad. Y me parece que eso es también una característica principal de lo que estamos ofreciendo y estamos poniendo ahí en el mercado.
vídeo preparado que nos iba a presentar, eso me ha dicho la organización. So the video is playing behind me. Sí, se está reproduciendo el vídeo a nuestras espaldas a medida que vamos hablando. Solamente quería dar un apoyo visual, pero creo que sí, que se ha estado reproduciendo a mis espaldas, ¿no? Sí, sí, gracias. Me gustaría, Ivonne, que nos hiciera una presentación y vamos a ir directamente con alguna pregunta, que nos dijera si existe alguna relación entre asequibilidad y accesibilidad. ¿Los servicios más económicos tienden a ser menos accesibles? ¿Qué opina usted? Right, thank you for the introduction. Muchísimas gracias por la presentación, señoras y señoras. Buenos días. Pues yo soy Graham Bruce y soy el director ejecutivo de ENAT. El trabajo que hacemos ahora mismo se centra mucho más en el lado de la oferta del turismo accesible. Durante los últimos años, de hecho, como ha mencionado Martin Henn hace un momento, acabamos de firmar este memorando de entendimiento con Lonely Planet y también estamos trabajando con Martin, que está aquí. Nos empezamos a centrar ahora un poquito más en el lado de la demanda y ahí es donde realmente tenemos que empezar a valorar si la oferta encaja bien con la demanda. Y ahí entra en juego la parte económica. Así que tu pregunta en cuanto a cómo podemos crear un turismo accesible que sea también asequible, porque siempre parece que va a ser más caro dar servicios accesibles. Bueno, pues este es un tema que hemos estado abordando directamente con nuestros miembros de ENAT y con nuestros colaboradores para poder desarrollar ejemplos de buenas prácticas, poder crear una red de buenas prácticas que sea lo más asequible posible. No obstante, no vemos un mercado paralelo para los discapacitados en el ámbito del turismo. Queremos evitar completamente este tipo de concepto. Queremos que sea algo general, que sea accesibilidad para todos los bienes y servicios, para las personas con discapacidades y que esto también incluya el turismo. Tengo algunas notas que había preparado y de hecho tengo una pequeña presentación, pero nos han dicho que no se podía reproducir la presentación al mismo tiempo, así que me gustaría facilitar un poquito de información en cuanto al lado de la oferta del turismo accesible en Europa, porque hemos llevado a cabo un estudio muy grande en la Comisión Europea y me parece que es muy interesante que se pueda escuchar cómo el lado de la oferta y, de hecho, el desempeño del turismo accesible se está llevando a cabo en Europa a día de hoy. El aspecto crítico cuando hablamos del turismo accesible en esta conferencia y en otro tipo de reuniones es identificar qué es accesible y ¿cuánta de la oferta del turismo es accesible? Nos abordó la Comisión Europea con esta misma pregunta y llevamos a cabo una investigación enorme que duró unos 18 meses, de manera que pudiéramos contar el número, la cantidad de oferta que existía en Europa y para ver cómo se estaba desempeñando. ¿Y cómo de bien se le estaba dando a estos que estaban ofreciendo el turismo accesible? De hecho, dimos con unos 320.000 agentes que decían ser accesibles, es decir, colgaban información sobre accesibilidad dentro de un esquema de accesibilidad, una página web donde podemos acceder a esa información, o también desarrollamos al mismo tiempo una herramienta para recabar datos de manera que pudiéramos juntar esta información de primera mano de estos proveedores que querían registrarse como proveedores accesibles. Bueno, se trata de un tema un poquito técnico. ¿Cómo podemos describir la accesibilidad? Y siento que no podamos mostrar los detalles del método que hemos implementado, pero es importante mencionar que llegamos a este resultado y, por cierto, estamos hablando de los 28 países de la Unión Europea. Haciendo esto solo encontramos información fiable en cuanto a accesibilidad para estos 320.000 proveedores y esto representa un 9% de todos los proveedores de actividades turísticas de Europa. Es decir, hay 3 millones de proveedores de actividades turísticas que no están abordando la accesibilidad, que no están incluyendo la accesibilidad en sus servicios. Y para 2020, echando la vista a los estudios que muestran el incremento de demanda que vendrá con
el envejecimiento de la población, estaremos mirando a 500.000 de proveedores en Europa que tendrán que hacer sus servicios accesibles para cumplir con este incremento de la demanda. Así que vemos que hay cada vez más demanda de turismo accesible, pero la oferta es muy baja. Me parece que es un fracaso en el mercado. Esto es un caso claro de fracaso en el mercado. El mercado no está respondiendo a la demanda. No vemos que los proveedores estén entrando corriendo a ofrecer este servicio porque ven que hay un aumento en la demanda. Más bien están echando la vista a un lado. Me parece que hay que crear información accesible de calidad para que sea más fácil que los proveedores puedan publicar esta información online. Para la Comisión Europea hemos creado una página web que se llama pantu.org. Pantón.org. Y se trata de un directorio europeo sobre la oferta de turismo accesible. Me parece que Caterina va a contar un poco más sobre este tema. De hecho, me gustaría dar la palabra a Caterina para que ella misma pueda explicarnos unos aspectos un poco técnicos en este sentido, porque es importante que la información sea fiable, objetiva y precisa respecto a estos servicios. Muchas gracias, Caterina. Es una pena que no les pueda mostrar las diapositivas, de manera que puedan tener una impresión un poco más directa de cómo funciona la página web, pero lo que sí voy a hacer es intentar describirlo. Bueno, Pantu es una palabra griega que significa en todas partes, y consideramos que era una buena palabra para identificar esta página web. Identifica todo tipo de proveedores que ofrecen servicios de turismo accesible. Lo que hacemos es recopilar todos los proveedores que podamos dentro del marco de esta página web. La actividad de los servicios de estos proveedores se audita o bien mediante un esquema de información accesible regional o nacional o a través de una declaración de acceso de Pantu que firma el proveedor, que es una especie de procedimiento de autoevaluación. Este directorio está financiado por la Comisión Europea, como ya ha dicho Ivor, y también lo que pretende es dar apoyo a las pymes referentes al turismo. Incluye más de 70 tipos de servicios como patrimonio cultural, alojamiento, alquiler, guías turísticas, todo tipo de negocios que giran en torno al ámbito de la cadena de accesibilidad. Cubre todos los tipos de clientes y necesidades de accesibilidad. Por ahora tenemos más de 500 proveedores registrados y es gratuito. Por lo tanto, lo que tenemos son esquemas de información de accesibilidad que cooperan, que son los socios Pantu. Y los proveedores y los miembros de este esquema de información sobre accesibilidad pueden ir a la página de perfil para ligar su información a este esquema de información. Para aquellos proveedores que no sean miembros de este esquema de información o plan de información, lo que intentamos hacer es recopilar información esencial e importante y en la medida en la que podamos que sea también objetiva y fiable, y esto lo hacemos mediante la creación de una plantilla para que puedan llevar a cabo un procedimiento de autoevaluación para esta declaración de acceso de Pantu, tal y como lo llamamos. Tiene dos formas. La forma A es un formato en el cual introducen la información más básica con preguntas estructuradas, y luego tenemos una especie de guía que explica la información que vamos a necesitar y guía a los proveedores para que puedan cumplimentar este formulario, de manera que lo pueden cumplimentar de forma guiada para ofrecer la mejor información posible. Esta declaración de accesibilidad la redacta el proveedor, y cuando vas a la página de perfil de cada uno de estos proveedores vas a poder ver el nombre del proveedor. Luego verás la información, desde dónde está también ofreciendo esta información, es decir, desde la declaración de accesibilidad o desde el esquema de información o el plan de información. Hay una sección primera que incluye toda la información general, información en cuanto a
cómo se está facilitando la información sobre la accesibilidad, en qué tipo de formato. También incluye información sobre los servicios que ofrece cada uno de estos proveedores. Y luego también habla de la formación del personal. Y luego hay una sección segunda que básicamente es para los proveedores que tengan algún tipo de establecimiento para que puedan describir los aspectos físicos del establecimiento. Un proveedor que tenga un establecimiento y que quiera describirlo podrá seguir estas preguntas para facilitar la información crucial respecto a, por ejemplo, dimensiones, las zonas que no son accesibles y las zonas que sí lo son, las dimensiones de los baños, de los pasillos. De esta manera intentamos recabar información precisa de manera que el cliente pueda hacer sus comprobaciones y pueda elegir si va a ser buena para él o no. Porque, a ver, podríamos decir que un establecimiento es accesible, pero ¿para quién? Podremos decir que es accesible para cierto tipo de usuarios, pero cada usuario individual tendrá distintas capacidades. Un atleta posiblemente podrá subir una rampa que sea más empinada, pero no será lo mismo para otro usuario de silla de ruedas o para una persona más mayor. Es decir, compilamos esta información para que cada cliente la pueda personalizar y pueda ver y elegir si es buena para él, si le vale o si no le vale, si lo va a poder asumir con o sin dificultades. De esta manera intentamos trabajar. Hay un valor añadido que ofrece esta declaración de accesibilidad Pantú, porque por un lado incrementa la concienciación del proveedor sobre los temas que es importante describirle a los visitantes. De esta manera también podemos dar feedback y asesoramiento sobre las declaraciones. Y nuestro equipo, si vemos que falta algo, pues les abordamos y les decimos que lo corrijan o que mejoren la información. Los proveedores también pueden publicar esta declaración de accesibilidad de Pantú como información de accesibilidad en su propia página web. Y los datos agregados de Pantú se pueden utilizar constantemente para fomentar el desarrollo de políticas y contribuir a la toma de decisiones. La declaración de Pantú también es de código abierto para que todos los proveedores de aplicaciones de turismo puedan ofrecer turismo accesible y servicios accesibles en cualquier parte del mundo. Se puede copiar, se puede utilizar tal y como está para propósitos educativos o profesionales, con la condición de que se nombre que es la declaración de accesibilidad Pantú y que se incluya el link, el enlace al directorio Pantú. Hablando ahora del directorio Pantú, bueno, pues lo que hacemos es plantear un marco estandarizado para describir los servicios accesibles. Los clientes pueden encontrar proveedores de turismo accesibles en toda Europa en una página web solo. Y de esta manera también se conectan a los visitantes, a los proveedores, se estimula el crecimiento de los negocios y su desarrollo. Y al mismo tiempo también permite que se cree una cadena de turismo accesible y colaboración entre los proveedores para crear destinos turísticos accesibles. Los proveedores pueden ir a nuestra web, encontrarse los unos a los otros, cooperar y quizá un destino podrá así detectar a todos los proveedores para trabajar conjuntamente de manera que se pueda crear y mejorar este destino. Muchas gracias, Caterina. Para ti. Francisco Javier es doctor en Derecho, es abogado, conoce muy bien todas las normativas. Me gustaría que nos dijera cuáles son los retos a los que se enfrenta la economía colaborativa, estos emprendimientos de economía colaborativa relacionados con el intercambio o la posibilidad de alojarse en sitios privados. Eso plantea siempre un debate de hasta dónde llegan los límites de la legalidad, de la no legalidad, de la normativa en este tema de la economía colaborativa. Brevemente, ¿nos podrías hacer un pequeño panorama sobre cómo está la situación en estos momentos? Sí, en primer lugar, dar las gracias a la organización por invitarnos y estar aquí
para hablar de este tema tan de interés como está ahora mismo y yo creo en la sociedad, ¿no? Y luego también la relación con el tema de la accesibilidad, que también es importante este tipo de negocio, emprendimiento actual. Hay que empezar en principio comentando, yo intentaría, por cómo llegó este tipo de emprendimiento, de negocio colaborativo. ¿Cómo llega? Llega con la crisis. La crisis da una situación que promueve es que la gente intente algo normal, quiere viajar, pero de otra forma distinta y mucho más económica. Bien, pues entonces nace el modelo de negocio que sustentan empresas conocidas, como todos vemos en las plataformas, como están Urban, están Airbnb, etcétera, etcétera, BlaBlaCar, etcétera, en coches, y que se conoce como el emprendimiento que se llama el consumo colaborativo también, o emprendimiento o economía colaborativa. Bien, ¿qué es esto y qué significa en principio? Tenemos que pensar qué es. Vamos a darle la conceptualización. Tenemos que decir en principio que el consumo colaborativo es un sistema. ¿Basado en qué? Pues en primer lugar, en compartir e intercambiar. ¿Qué intercambiamos? Bienes y servicios entre particulares. Bien, y de esta forma tiene que buscar un modo. ¿Cómo se hace? Utilizando la tecnología moderna a través de ¿qué? De unas plataformas digitales, que son de las que hemos estado hablando. Estas plataformas digitales, ¿qué es lo que hace? Pone en contacto su acuerdo que tiene, es que pone en contacto a una persona con otra para que ellos ya acuerden la actividad a desarrollar. Es decir, puede ser un contrato de un vehículo o que alojarme en una vivienda o hacer un paseo por una guía o un local, un sitio donde vaya a conocer, o un restaurante, compartir, etcétera también. Hay varias posibilidades, pero eso es lo fundamental. Pero ahí viene es un principio, también tenemos que decir, como una alternativa también de viaje. Por tanto, tenemos que decir que es un auténtico cambio en la manera de viajar. Es una alternativa, llamémosle inteligente, una alternativa con muchas posibilidades que da, que es más barata, que es lo que se busca, cuál es el objeto y el motivo para las personas que lo van a elegir, en cuanto a temas de alojamiento, en cuanto al tema del transporte. ¿Por qué? Pues que va a facilitar entre personas, personas locales y lugares a través de las plataformas, como hemos dicho, de Internet, como mediador, que van a cobrar una comisión estas personas. Bien, por tanto sabemos que lo que prima en el turismo colaborativo es compartir. Ahora, empezamos con un problema, el reto, es decir, bueno, ¿qué nos encontramos? Esto llega al boom, sale, como siempre, las ideas, la actividad, pero luego viene el problema, ¿cómo se regula? Porque vienen los problemas que tenemos ahora. ¿Qué pasa? Que las empresas regladas, como por ejemplo son los hoteles, establecimientos, hostales, pensiones, camping, etcétera, etcétera, las cuales tienen que tener una alta correspondiente, es decir, tienen que gestionar una serie de licencias pertinentes para que la autoricen y puedan ejercer la actividad. Este tipo de turismo colaborativo, de negocio colaborativo, ¿qué es lo que pasa? Que no necesita, no se le exige. Entonces estamos en lo que dicen, ¿qué problema que planteemos? ¿Qué se plantea? Que hay una diferencia en cuanto me exige unos requisitos, mientras que a ustedes no, o son mínimos los que ustedes les exigen ahora. Bien, hay que plantear y legalizar. ¿Qué es lo que hace el Gobierno de España? El Gobierno de España decide y promueve una ley que hace competente a las comunidades autónomas para regular. Lo que pasa es que algunas comunidades han regulado, otras todavía no, y las que han regulado todavía es insuficiente. ¿Por qué? Porque se plantea a veces la problemática de que cuando uno elige, por ejemplo, una vivienda particular, ¿qué planteamientos tenemos en reclamaciones que ha habido en el ámbito del consumo? Bueno, pues que hay, por ejemplo, molestias, vecinos, etcétera, etcétera, en el que se no están perjudicados. Por parte de la competencia arreglada, pues dicen que estos no pagan impuestos, mientras que se pagan impuestos. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahora mismo? Pues en la actualidad existe un debate en torno a las necesidades que tenemos de un marco regulatorio que proteja a los consumidores, pero porque no olvidemos una cosa, en ese turismo colaborativo el consumidor queda desprotegido, es decir, yo no puedo ir
a una Dirección General de Consumo de cualquier comunidad autónoma y digo, mire usted, me ha pasado esto, que no me han prestado el servicio. La caravana que yo quería compartir no estaba de acuerdo y me ha dejado tirado. Oiga, que es que el vehículo que iba a llevarme no me ha llevado como estamos establecidos. Oiga, que es que en la casa que había de vivienda turística resulta que no estaba de acuerdo como lo habíamos planteado en un principio. ¿Y eso quién me protege? Tengo que ir a la vía jurisdiccional, complicada, larga, y ya sabemos cómo es, porque la vía administrativa donde puede intentar mediar y sancionar este tipo de cosas no va a entrar. Con lo cual ahí tenemos una desprotección también importante. Por tanto, hay que garantizar también la competencia del sector. Yo no digo que no exista, creo que es un nicho de mercado y está ahí. Está ahí porque lo favorece y porque lo demanda la sociedad. Ahora, visto esto, hay que regular, hay que sacar normas. Es muy complicado, es difícil, pero yo creo que las mejores normas serán las que no van a beneficiar a ninguno. Yo, en mi etapa como árbitro y como mediador, creo que es la facilidad que se le puede dar a todos. De hecho, hace muy poquito, este mes, hace unos 15 días, en la Organización Mundial del Turismo, ya se planteaba este tema y ya se establecía en la Asamblea General y que comentaba y decían que este sector adolecía todavía de encontrar soluciones y lo que hacía que promovía que la sociedad, en este caso, obtuviese soluciones que fuesen progresivas de salvaguarda de esos derechos, en primer lugar, de los consumidores, para dar calidad, garantías y de formas de igualdad que condicionen a todas las partes. Regladas, como estas personas, todos tienen el derecho, pero vamos a hacerlo bien y en la misma línea. Muchas gracias, Francisco Javier. Quería preguntarle a Martin, creo que él puede aportarnos muchas cosas aquí hoy, que nos hable acerca de Acomable. Hablando con él me ha dicho que él cree que plataformas como Airbnb tienen el tema de las personas con discapacidad, lo tienen como un tema secundario. Ellos, digamos, que están enfocados en otras cosas. Y Martin es de la teoría de que las personas con discapacidad tienen que ser ellas las que creen sus propios mercados, las que creen sus propios emprendimientos. Y en este sentido nace Acomable, que es esta empresa que él está poniendo en marcha. Y me gustaría que brevemente nos dijera cómo lo ha hecho, qué se ha planteado y cuál es un poco el reto al que se enfrenta. Okay, well, I talked. Bien, antes he hablado de el mensaje positivo que presentamos en el blog y en la revista desde los últimos 5 años, con lo cual es algo que queríamos añadir más valor a la comunidad, porque no es solo una plataforma para consumidores donde la gente pueda ir y leer sobre cosas, sino que queríamos que resolviese problemas, con lo cual hemos tratado distintas áreas de la vida. No hemos empezado solo viajando. También hemos hablado de la búsqueda de empleo, de una casa. Hay muchas partes de la vida en las que hemos visto que esta economía colaborativa con estas herramientas electrónicas nos puede ayudar a resolver los problemas, porque puedes llegar a mucha más gente. No quieres además llegar a todos y a todo. Hay que ir poco a poco y luego ir diversificando. Así es como lo hemos visto, ¿no? Y hemos hecho una app para accesibilidad de restaurantes y autobuses locales en distintas zonas. Y vimos que había una necesidad no solo de Airbnb, sino que hemos empezado a través de Airbnb y páginas similares para ver simplemente que los propietarios que están en estas páginas puedan marcar la casilla de que son accesibles. Lo que pasa es que mucha gente no sabe qué es accesible, dependiendo de qué tipo de discapacidad, con lo cual nosotros vimos que Airbnb sí que estaba fallando en este tipo de información y de servicios que se le puede proporcionar a los usuarios. Con lo cual, Shren, mi socio, el año pasado aprendió a hacer programación porque
también hay que trabajar con agencias. Entonces hemos creado la página web de la que estamos muy, muy, muy orgullosos. Y la hemos creado nosotros mismos porque funciona y además porque como teníamos ya una comunidad tan grande de la revista, que leía la revista y el blog, lanzamos el producto y ya desde el lanzamiento había gente que quería utilizarlo, con lo cual, como decíamos antes, la demanda es mayor que la oferta. El reto que tenemos hoy en día es cómo vamos a encontrar a estos propietarios y cómo podemos verificar que sí son accesibles y cómo compartir esa información, cómo promover esos alojamientos, con lo cual cada día aprendemos cosas nuevas, ¿no? Es la vida de una startup, ¿no? Y a veces pues fracasamos, pero sí que nosotros vemos el fracaso como una oportunidad para aprender y hacer cosas nuevas. Con lo cual, yo creo que vamos por buen camino. Es difícil, sí. Todo lo que estamos hablando es difícil porque todos los consumidores tienen que estar protegidos. Es cierto. Pero me pregunto si en estas economías colaborativas la comunidad es la que tiene que salvaguardar, porque con el tiempo, si un conductor no va a por esa persona al aeropuerto o vas a un alojamiento y no es accesible, lógicamente eso te va a fastidiar las vacaciones, pero al final creo que el mercado sí que puede encontrar el equilibrio en el que haya la parte de la comunidad que pueda asegurar que haya buenas empresas, buena gente, una buena oferta, ¿no? De gente que hace buen trabajo y que la gente quiera seguir utilizándolos. Con lo que para mí yo creo que la comunidad tiene el poder, incluso más que una normativa que me preocuparía, porque estas normativas podrían paralizar nuestras empresas, porque si tuviésemos que tener por ejemplo, una aseguradora para Airbnb, pues serán miles de millones de dólares, pero sí, ellos sí que lo tienen, y ellos lo tienen, pero nosotros si lo tuviésemos que tener no tendríamos posibilidad, porque no tenemos financiación para tener asegurar estos alojamientos. Tenemos dinero solo para comer nosotros, con lo cual hay que encontrar un equilibrio entre permitirle la existencia de nuevas gentes, nuevos proyectos para que puedan crecer y encontrar nuevas soluciones, pero protegiendo al mismo tiempo a los consumidores, por supuesto. Para Caterina, ya que la tenemos aquí y es arquitecta, hay un tema muy interesante en su campo. Es el concepto del diseño universal. El diseño universal sería cuando uno se plantea hacer un edificio, todo esté accesible. ¿Eso qué significa? Que va a encajar con todo el mundo, que va a tener un coste extra muy pequeño y que va a poder atraer a cualquier tipo de turismo. Es algo muy difícil, es un reto increíble. Creo que en algunos países, los más desarrollados, se están dando muchos pasos, pero me gustaría que ella, como arquitecta, nos explicara un poco cómo está la situación alrededor de esta idea del diseño universal, de esta utopía. Bueno, gracias. Es una pregunta muy buena, que siempre intento hablar de lo que yo pienso del diseño universal. Para mí, el diseño universal es ante todo, para mí, es sentido común. Es comprender las necesidades de la gente, nuestras propias necesidades. El diseño universal está dirigido a todo el mundo y la accesibilidad viene del diseño universal. Si seguimos el concepto del diseño universal, creamos entornos accesibles para todos. Por supuesto, hay que decir que es más sobre todo para algunos grupos específicos porque necesitan cosas específicas además del diseño universal. Y esto hay que admitirlo. Pero la mayoría de estas cosas son para toda la gente. Si planificamos desde el inicio con un concepto de diseño universal, nunca tendremos un coste extra.
Y si seguimos los principios del diseño universal, la mayoría de las veces la accesibilidad es invisible porque se ha creado un entorno que es fácil de gestionar, que es confortable, que es seguro, pero no vas a ver que está dirigido a un grupo de personas. No ves nada específico, sino que solo en algunas cosas específicas. Y también cuando hay que añadir algo ya en una infraestructura que existe, que fue diseñada sin concepto del diseño universal, entonces sí que podemos tener un coste extra. Esto no lo vamos a poder evitar. Por ejemplo, las soluciones de las rampas proveen acceso, pero eso no es diseño universal. Diseño universal es un acceso al mismo nivel. Pero cuando tenemos que gestionar con entornos o con escalones, pues tendremos, porque no tenemos acceso a nivel, pues entonces ponemos la rampa que proporciona accesibilidad, con lo cual para mí el diseño universal es muy fácil de seguir. Si los arquitectos consiguieran este tipo de formación, este es el tema aquí clave, que los arquitectos, la gente técnica, no está formada en estas cosas. Se hizo un estudio en las universidades que decía que había muy pocas universidades que daban esta formación del diseño para todos o el diseño universal, ¿no?, que se enseñaba formalmente. Y a veces simplemente es un curso que a lo mejor hay que seguir. Y yo creo que ahí es donde está el problema, el kit de la cuestión. Es decir, que las personas técnicas, los arquitectos, tienen que aprender que esto sea parte de su cultura cuando diseñen. Gracias. Como a Francisco Javier, que ya que Martin está ahora haciendo esta empresa y está poniéndola en marcha con gran éxito inicial, me gustaría que ustedes le aconsejaran, desde su punto de vista, qué debería tener él en cuenta primordialmente para conseguir un mayor éxito en esta empresa que él ha empezado a hacer. Yes, thank you. Sí, gracias. Una pregunta fantástica. Martin, de hecho, de verdad, me ha puesto en su consejo de asesores para su startups. ¿Puedo publicar cosas en público, Martin? ¿Me das permiso? Vimos el primer borrador de la página web para ver cómo se veía y de verdad volvimos a lo que ha dicho Caterina, que la información que se puede dar en la página web tiene que ser precisa, fiable y lo más objetiva posible. También tiene que estar actualizada normalmente porque las cosas cambian. Y a la hora de diseñar las herramientas de comunicación, sobre todo la página web y cómo recabas la información y la presentas, tiene que cumplir con estos estándares básicos. Y lo que estamos haciendo con ENAD ahora es desarrollar un marco para que podamos identificar entre las muchas informaciones y esquemas de información accesible para el turismo cuáles son los que lo están haciendo bien y cuáles son los que no lo están haciendo tan bien, digamos. Y con los que cumplen los requisitos de información objetiva y que permiten que el cliente pueda ir directamente a la información y encontrar los detalles técnicos que seguramente aburrirían a la mayoría de las personas, pero todo el mundo tiene que poder conseguir esta información técnica. Otra recomendación, por ejemplo, la página web podía utilizar el acceso PAN2, diciéndole a los proveedores, bueno, pues aquí te puedes formar fácilmente sobre la accesibilidad y mostrar la accesibilidad. Y de hecho, relacionado con hacer un link también con la página web de PAN2, ¿no? Este es el marco colaborador del que estábamos hablando, que cualquiera que esté desarrollando una página web, una app, tiene que utilizar esta información cuantificable y objetiva. Por ejemplo, utilizando PAN2 como una herramienta para dar la información al cliente. Y también recomendaría que siga haciéndolo con el mismo entusiasmo que él y su equipo tienen, porque tienen una comunidad fantástica detrás de ellos y les han empujado toda una ola de decenas de miles de personas y creo que no va a poder parar aunque él quiera, así que felicitarle por ello y desearle lo mejor para el futuro. Francisco Javier. Lo que deseo todos los éxitos, ¿no? Congratulations, ¿no? Por favor, yo creo que el negocio es importante que emprender. Lo importante
Una de las cuestiones que para implementar y llegar a ese nicho de mercado es que la información sea precisa y no dé lugar a confusión. Que sepa realmente que cuando contrate, acuerde o tiene un servicio, es ese servicio que va a tener. Porque si no, vienen luego los problemas y ahí luego, lógicamente, seguramente el problema de que esa persona se va a quedar defraudada. Y si se defrauda una persona, pierdes no un cliente, muchos más. Porque no nos engañemos que en turismo y este tipo de negocios es el boca a boca. Y eso es fundamental. Entonces, precisión. Luego también atractivo. Un atractivo en lo que vayas a dar y diferenciación con el resto de los demás, apuntando que creo que eso es fundamental. Y luego, concienciación. Creo que hay que concienciar también a la sociedad, sobre todo por este tipo de labor y actividad. En el marco colaborativo, que está ahora mismo incipiente, está emergiendo, es muy complicado todavía conocer sobre todo por la variedad de productos que existen y claro, y que al no estar reglado, no conocer realmente cómo funcionan y la accesibilidad que tienen en viviendas o en, por ejemplo, en vehículos. Bien, con el tiempo posiblemente se adapte. Falta, yo entiendo, yo ahí a lo mejor pienso que, a lo mejor discrepando contigo, ahí sí pienso que debe haber una normativa, creo, para garantizar precisamente que se evite la confusión, que se dé lo que se explica y luego concienciación, para que empiecen, lógicamente, a ofrecerse servicios también de turismo colaborativo, pero abierto a la sociedad, abierto a la accesibilidad de todas las personas. Y eso creo que es empezar poco a poco los escalones para llegar. Ahora mismo estamos todavía, fijamos, si estamos todavía sin normativa, con problemas, pues claro, todavía es mucho más significante que se esté produciendo servicios adaptables a todas las personas. Muchas gracias. Martín, me gustaría preguntarte una cosa. De todos los sitios a los que has viajado, que nos pongas algún ejemplo de dónde has sido mejor tratado, qué lugares eran los que mejor estaban pensados para las personas con discapacidad y por qué. O sea, ¿cuál sería un ejemplo? E incluso si nos puedes citar el sitio para decir, hacer alguna recomendación, el sitio que más te haya gustado, el sitio que para ti sea modélico, el sitio o los sitios, un par de ejemplos que nos puedas dar y por qué. Bien, para dar un país es difícil, ¿no? Pero voy a explicar la razón por qué es difícil responder a esta pregunta. El mundo desarrollado, como lo llamamos, hablamos en Estados Unidos, Canadá, Europa y Australia, Nueva Zelanda, también hay otros países, pero he estado en la mayoría de estos lugares porque imagino que porque las infraestructuras son más accesibles, cuando tienes edificios y transporte modernos, pues es más difícil, es más difícil adaptar un medio de transporte que es más viejo, ¿no? Y sí, estoy de acuerdo con Katrina, el diseño universal es el futuro, pero seguimos teniendo que gestionar algunas situaciones que se dan en las que hay que poner rampas, ¿no? Siempre hay maneras de hacer las cosas más accesibles, con lo cual en el mundo de desarrollo tiene los medios para hacer esto, con lo cual moverse, ir a lugares es más fácil, así que desde ese punto de vista la experiencia es mejor. Pero cuando he estado en otros lugares con menos capacidad económica, digamos, es mucho más difícil, sobre todo con esta silla de ruedas eléctrica tan pesada, moverse, pero la actitud de la gente es mucho más abierta, más cálida y te quieren ayudar más, ¿no? Con lo cual hay una diferencia genérica, ¿no? En cuanto a los países más ricos tienen más acceso, pero la gente se compromete menos con los discapacitados. Es una generación enorme, ¿no? Pero bueno, por decir algo. Y sí que un sitio que me ha encantado es California, sobre todo porque nuestra startup aspiraba a estar en California, porque puedes ir ahí, la gente va,
te apoya, hay más acceso a capital como startup, te explican porque el problema de las startups es encontrar dinero y ahí sí que lo hay para startups, con lo cual ha sido un sitio muy bueno y muy positivo para nosotros para ahí. De California. Muchas gracias. Me gustaría, para terminar, porque llevamos un poco ajustados de tiempo, que los ponentes nos hicieran un breve resumen de lo que ellos creen que puede ser el gran reto del tema que estamos tratando. Empezamos por Ivo. Sí, diría que el reto lo tenemos todos, y es que vamos haciéndonos mayores y la población cada vez es más mayor. Sabemos de los estudios que hemos hecho que el mercado que pide turismo accesible, de hecho 2/3 del mercado es de personas que tienen más de 65 años. Con lo cual, esto nos va a llegar a todos y por eso los proveedores tienen que ponerse al día y acostumbrarse con la idea de que están dando servicio a un mercado más amplio y la accesibilidad tiene que estar en sus agendas. Ese es el tema principal para el futuro, pero para todos nosotros personalmente, espero que todo el mundo pueda conseguir su sueño de viajar a donde quieran, cuando quieran, con quien quieran, con menos dificultades mañana de las que han tenido hoy. Gracias, Caterina. Bueno, voy a hacer dar la visión del arquitecto. Es lo que he dicho antes. Creo que el objetivo es conseguir más concienciación, más información de lo que decimos del diseño universal, porque esto es lo que nos da la accesibilidad. Y de verdad creo que los que toman las decisiones, los gobiernos, los destinos, tienen que centrarse en ello, en la información, la formación, la concienciación de los profesionales para que, ¿cómo diría?, que la accesibilidad venga de manera fácil porque sea parte de su cultura. Y no solo en un entorno construido, porque el diseño universal también trata cómo se da la información, cómo se dan los servicios. Es todo un concepto sobre todo. Con lo cual, si conseguimos esta formación, esta educación, dársela a la gente, tendremos una mejor base para crear este turismo accesible. Gracias, Martín. Bueno, terminaré diciendo que soy siempre optimista y yo creo que el progreso está moviéndose a un buen ritmo y simplemente tenemos que unir más la oferta y la demanda. En los últimos años han sido dos silos distintos. Y no solo en el turismo, sino en general. Sí, bueno, se dice, hemos gastado mucho dinero para que esto sea accesible, pero luego no vienen los discapacitados y no piensan en el por qué. Pues porque no lo están comunicando, el que ya han hecho que su sitio sea accesible. Nosotros como discapacitados no sabemos que están allí. Y además los discapacitados también tienen la responsabilidad de ser proactivos para encontrar sus propias soluciones y apropiarse de sus problemas y tomar las riendas. Si estos dos silos, estos dos grupos se unen, yo creo sí que llegará un día en el que yo pueda irme de vacaciones de manera espontánea, como lo haré alguien que no tiene que ir en silla de ruedas como yo. Gracias, Francisco Javier. Mi idea es que habría que promulgar una armonía de soluciones entre las partes, por supuesto, y luego también si se va a regular a nivel también de comunidades autónomas para que no haya tampoco una diferenciación. Por tanto, para paliar todas esas diferencias que existen y de posicionamiento. Sé que es difícil, que es complicado, pero tiene que llegar a efecto esta solución, que yo siempre soy optimista y tiene que haberlo. Y luego un reto importante también con la accesibilidad. Hay un nicho de mercado también, el turismo colaborativo, para también facilitar y para ofrecer también este tipo, tanto vehículos, también de alojamientos, para que sean accesibles. Hay que facilitarlos y yo creo que también está esa asignatura también pendiente. Y sobre todo, como esto muchas veces compartir, no solo intercambiar, sino también compartir con la propiedad y que estar también con ellos. Yo, por ejemplo, que promuevo, por ejemplo, un tema
que me dedico al turismo náutico y sobre todo la accesibilidad del ámbito de la náutica, ¿no? La mayor satisfacción cuando, por ejemplo, llevamos a niños con 10, con 12 años que tienen úlceras, por ejemplo, los ojos, que no pueden ver, la satisfacción de cómo sienten, que sienten a lo mejor mucho más que yo, por ejemplo, pero la satisfacción de cómo están pasando es mi satisfacción, es la de nosotros. Pues yo creo que tenemos de concienciarnos y ir en esa línea. Muchas gracias. Muchísimas gracias a los ponentes por sus interesantísimas aportaciones. Muchas gracias por venir. Muchas gracias a ustedes por la atención y bueno, ya pasamos a un pequeño descanso y luego sigue el Congreso. Muchas gracias.